Son una forma de que los nuevos chicos que entran en las residencias y tal, que se conozcan, pero sí que es cierto que hay en residencias pues que son más duras y otras que son menos. Y bueno, yo estoy en una residencia y son más bien juegos que, a ver, nos estamos riendo todos y luego les preguntamos y nos dicen que sí que lo han pasado bien y tal, entonces pues yo creo que depende de la residencia, del colegio mayor. Si son para integrar a la gente, sí. O sea, las míticas estas que salen en la televisión de que tiran a un chaval con un carrito por una cuesta, pues eso no, porque no tiene ninguna función. Pero si se hacen para integrar a la gente, pues perfecto. Y yo no la sufrí porque yo estuve en piso, pero me habría gustado estar en residencia. Ni la he sufrido ni tampoco la he hecho. En plan, yo vengo de Cádiz y normalmente allí no se suele hacer este tipo de cosas. Yo lo veo más de ciudades más grandes como Madrid, Barcelona, Valencia y eso. Yo que vengo de Cádiz nunca hemos hecho nada de eso. Ni las he hecho ni las he sufrido, porque cuando yo entré estábamos de cambio, pero bueno, hay novatadas de todo. Hay de muy mal gusto y de buen gusto para mí, yo creo. Desde beber con el embudo del típico galimocho, o que te tienen, por ejemplo, un recipiente con la orina de alguien, que eso es de muy mal gusto para mí, yo creo. Y así hay cosas de todo. Tírate huevos y harinas por encima. Non, é que eu como estou nun piso nunca fixemos nada deso. Pero bueno, ver, eu estou a favor porque sempre ten que haber así algo deso, porque sempre pasan ben, pero bueno, ás veces pásanse. Pero bueno, sí, eu estou a favor en principio. Téñeme contado que viron como facendo así pruebas de ir por aí pola xente preguntándolle e tal, pero non vi nin nada. Pero sí, a ver, normalmente pasan ben e tal e tamén lles gusta, supoño. Yo no la sufrí, pero estoy en contra. Porque no me parece justo que alguien que llega nuevo a un sitio y ya tiene esa carga que se le ponga a otra. Entonces, pues eso.